Buenos días, mi nombre es María José Afanador Jack, soy profesora asistente de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Muchas gracias por invitarme a participar en el Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Cibercultura organizado por la Universidad de los Andes de Venezuela. Hoy les quiero compartir una reflexión que titulé El rol del historiador en la era digital. Voy a comenzar con introducir brevemente el tema, que es lo que se está transformando para el trabajo, digamos, de las humanidades, en particular de la historia en la era digital, para después hablar específicamente sobre cómo se han dado estos desarrollos dentro de lo que podemos llamar la historia digital. En tercer lugar, les voy a compartir mi propia experiencia como editora de contenidos en español de una publicación sobre historia digital, más ampliamente sobre humanidades digitales, que se llama The Programming Historian. Y luego voy a cerrar con algunas conclusiones sobre las perspectivas a futuro y cómo veo yo que el campo se va a seguir expandiendo. Quisiera empezar por hablar de cómo los medios impresos han dejado de ser el ámbito dominante en el cual se construye y disemina la información y el conocimiento. Lo que ha estado pasando en los últimos años es que la producción cultural de la humanidad, que es la materia prima que utilizamos los humanistas para investigar la experiencia humana, está migrando constantemente hacia formatos digitales. Si bien el Internet, que es la infraestructura tecnológica para transferir datos en una red de computadores distribuidos, se inició hace casi 50 años, la World Wide Web, que es lo que son documentos interconectados y hipertextuales visibles en navegadores, solo ha estado activa desde los años 90. Aún así, el volumen de datos y materiales culturales producidos, compartidos y almacenados en el marco de este desarrollo tecnológico es el más alto en la historia de la humanidad. Para las disciplinas de las humanidades, el diseño, la computación y las ciencias de la información, esta revolución digital ha significado la apertura de nuevos espacios de experimentación, de espacios también de creatividad, de colaboración y el desarrollo de nuevas metodologías que también nos han llevado o nos están llevando a la generación de nuevos modelos de producción y transmisión de conocimiento. Miremos en el caso específico de la historia cómo ha pasado esto. En el año 2006, los historiadores estadounidenses Daniel Cohen y Roy Rosenzweig publicaron un libro llamado Historia Digital, una guía para recolectar, preservar y presentar el pasado en la web. El libro explora cómo los historiadores podrían construir un futuro digital para la historia en la web, o como ellos mismos lo llamaron en ese momento, la web histórica o la History Web. Cohen y Rosenzweig formaron en 1994 el Centro Roy Rosenzweig para la Historia y los Nuevos Medios, cuyo trabajo ha sido un hito importante en la historia de lo que podemos llamar la historia digital. Desde entonces, el centro ha creado una variedad de herramientas digitales y reflexiones académicas sobre el impacto de utilizar medios digitales y tecnologías computacionales para democratizar el acceso a la historia y preservar el pasado en la red. De este centro salió un gestor bibliográfico muy utilizado por investigadores de las humanidades, que es Zotero. En ese trabajo con la tecnología, del cual estaban reflexionando Cohen, esa reflexión no ha estado guiada por un espíritu acrítico sobre la tecnología misma. Al contrario, los autores y muchos historiadores que llevan ya años trabajando en historia digital se preguntan repetidamente lo siguiente: ¿en qué modos los medios digitales y las redes digitales nos permiten hacer mejor nuestro trabajo de historiadores? No se trata entonces de adoptar las herramientas, las metodologías o los flujos de trabajo digital a ciegas, sino de evaluarlos críticamente para decidir de qué formas contribuyen a la expansión del conocimiento histórico. Y asimismo también en el proceso de diseñar nuevas herramientas y nuevos recursos, también tener esta posición crítica frente a la tecnología misma. A partir del influyente trabajo del Rosenzweig Center, diferentes proyectos de historia digital en el mundo angloparlante y en países de Europa, y más recientemente en el mundo hispanohablante, han explorado las posibilidades de manipular datos históricos con métodos computacionales para hacer hallazgos que no eran fácilmente discernibles en las fuentes primarias análogas, las fuentes primarias siendo la materia prima con la cual, la evidencia del pasado con la cual trabajan los historiadores. De esta forma, uno de los primeros pasos en un proyecto digital consiste en producir formatos digitales de manera eficiente. Aquí estamos hablando específicamente de todos los procesos de digitalización. ¿Cuál debe ser el rol del historiador en dicho escenario? Desde mi propia experiencia,
tanto en proyectos de digitalización como en proyectos utilizando metodologías digitales. Yo diría que estamos ante una realidad que requiere que repensemos las fronteras epistemológicas de las disciplinas de las humanidades, el diseño, la computación y las ciencias de la información. Dicha redefinición trae consigo el desarrollo de prácticas colaborativas. Quiero además invitarlos a que pensemos este rol, sin embargo, pues yo estoy hablando desde la historia, pero quiero invitarlos a que pensemos en este rol del historiador en la era digital como parte de un entramado de transformaciones que están ocurriendo en una comunidad más amplia, la comunidad de práctica de las llamadas humanidades digitales, que nace precisamente en el encuentro entre los métodos computacionales y las humanidades. Acá es importante señalar que un aspecto esencial del conocimiento humanístico ha sido la creación de colecciones digitales, de objetos digitales, la catalogación y la curación. En pocas palabras, la organización del conocimiento. Sin embargo, la acumulación y cuidado de la información en la historia, digamos, larga de las humanidades, se terminó desconectando del trabajo humanístico. En la era digital, sin embargo, nos encontramos ante un escenario de reconexión entre la historia, o más ampliamente las humanidades, las disciplinas de las humanidades y el campo de las ciencias de la información. Esta conexión asume muchas formas diferentes, pero en esencia implica el trabajo interdisciplinario y experimental, donde la investigación basada en datos, es decir, agarrar corpus, digamos, de textos o de objetos culturales producidos históricamente y transformarlo en una serie de datos, metadatos que describen esos objetos, se convierte en un aspecto esencial en la forma en la que podemos investigar hoy, dado los altos volúmenes de información y datos de los que disponemos hoy en día. Acá estoy refiriéndome específicamente a la cantidad de archivos digitales, repositorios y colecciones a las que tenemos acceso. Miremos un ejemplo de cómo está ocurriendo esta reconexión entre las ciencias de la información y en este caso en particular, la historia. Este es un proyecto que se llama History Lab. Es un laboratorio colaborativo entre varias instituciones en Estados Unidos. En el laboratorio participan investigadores, diseñadores, científicos e ingenieros con el fin de construir herramientas para preservar y acceder a documentos históricos en forma de datos. Con la pregunta sobre cómo hacer historia en la era de la computación y la llamada Big Data, ¿cómo lo podemos hacer? El Big Data, sabemos, se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes que se pueden analizar con computadores para revelar patrones y tendencias, asociaciones relacionadas al comportamiento y a las interacciones humanas, nuevamente a las preguntas grandes de las humanidades. El proyecto trabaja con cantidades muy grandes de información, en particular con los metadatos de archivos que se mantuvieron clasificados por largos periodos de tiempo en Estados Unidos. Los metadatos son datos que describen objetos dentro de un archivo. Datos sobre datos. Los datos, digamos, que describen un objeto digital, el autor, el lugar de creación, etcétera, etcétera. El proyecto utiliza la llamada ciencia de datos, un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de los datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados o no estructurados. De esta forma, el proyecto reúne en una sola base de datos documentos desclasificados para utilizar lenguajes de procesamiento y la llamada Machine Learning, que es algo así como aprendizaje automático por parte del computador para explorarlos. En pocas palabras, este laboratorio busca transformar millones de documentos digitalizados y sus metadatos en datos estructurados y a partir de ahí crear nuevas herramientas digitales para visualización, análisis e interpretación. Por ejemplo, esto se puede lograr al contar personas y lugares nombrados en los metadatos. Se puede revisar la frecuencia relativa en que estos han sido discutidos en los documentos. También se pueden encontrar temas claves en cada colección de documentos o los documentos más representativos de cada tema. Este es un buen ejemplo del alcance y desarrollo de la historia digital en Estados Unidos y la naturaleza interdisciplinaria que caracteriza cualquier proyecto serio en humanidades digitales. Pero hay diversas manifestaciones del rol del historiador en la era digital. Los historiadores han traducido su trabajo a la web, encontrando diversas manifestaciones como los archivos de fuentes digitales, las bibliotecas virtuales, las bases bibliográficas electrónicas, las exposiciones en línea, los artículos en Internet con conjuntos de fuentes primarias, los blogs, los recursos educativos, los productos multimedia y bases de datos. Como lo señalaron Estefanía Galine y
y Sergio Noiret en la introducción al dossier de Historia Digital que publicó la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes de Colombia, publicada en el primer semestre de 2011, abro comillas. Internet y los medios digitales no cuestionan el objeto del trabajo histórico, sino que inciden en la manera de pensar el pasado y en la forma de comunicar conocimientos sobre este. El dossier además hace énfasis en la naturaleza intrínsecamente comunicativa de la historia, en cómo afectan los modos y los tiempos de la investigación histórica y en cómo se desdibujan y rediseñan las figuras del autor y del lector. Sin embargo, como lo vimos en el proyecto de History Lab, el uso del Internet y de los medios digitales están modificando no solamente la comunicación y las fronteras entre autor y lector, sino también las metodologías de investigación que cada vez más se orientan hacia la investigación basada en datos, las visualizaciones y el diseño de interfaces digitales como una alternativa a la estructura del libro impreso y el archivo físico. En estos entornos digitales se empiezan a desdibujar las fronteras entre el trabajo de los historiadores y otros campos del saber. A partir de esta reflexión, me permito compartir algunos de los retos que veo en esta intersección que he señalado entre el trabajo de los historiadores, o más ampliamente de los humanistas, el diseño, la computación y las ciencias de la información. Crear archivos digitales que agreguen múltiples colecciones en una sola base de datos, que permitan mejores búsquedas, que permitan añadir valor a los datos de investigación, el diseño de catálogos y metadatos que permitan su uso para análisis con métodos digitales, la curación de colecciones para fines pedagógicos, la preservación digital. Sobre estos últimos retos, la curación de colecciones para fines de investigación y pedagogía, que hay un ejemplo interesante para el caso de Hispanoamérica, la Biblioteca Digital de Pensamiento No Hispano, que es un buen recurso dedicado a la publicación de ediciones críticas de textos impresos y manuscritos editados en la Nueva España, en lo que es hoy México y parte de Centroamérica durante el siglo XVII. Tiene como finalidad ser accesibles a estudiantes, académicos e investigadores las fuentes no hispanas para que sirvan como herramienta de investigación y de enseñanza. A partir de este contexto general, me gustaría compartir ahora mi experiencia en un proyecto de historia digital que refleja el trabajo colaborativo y la expansión de metodologías de investigación y las posibilidades de comunicación del trabajo de los historiadores. Se trata de Programming Historian en español, un sitio web, una publicación en línea que ofrece una serie de tutoriales en línea gratuitos sobre métodos, herramientas y técnicas de investigación y comunicación digital. Es un ejemplo del encuentro entre la publicación académica y el Internet. Se llama The Programming Historian, empezó en el 2012 a partir del trabajo de una serie de investigadores en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra, y se ha expandido ahora hacia el mundo hispanohablante. Es un recurso de acceso abierto donde se publican tutoriales que son revisados por pares. Son tutoriales creadas por y dirigidas hacia historiadores y humanistas en un modelo autodidacta, pero con la idea de aprender de que diferentes investigadores que han estado utilizando flujos de trabajo digital, herramientas o metodologías digitales, compartan la posibilidad de analizar fuentes primarias o colecciones de fuentes primarias a partir de metodologías digitales. Como lo recuerda la historiadora Anna Pons en su reciente reseña sobre The Programming Historian, cuando el historiador Douglas O'Regan necesitó crear un archivo digital en línea para un proyecto que se llama The Hanford History Project, que gestiona colecciones del Departamento de Energía de Estados Unidos. Este historiador acudió a un tutorial de The Programming Historian para aprender a utilizar Omeka.net, una plataforma de publicación en línea que permite que cualquier persona con cuenta de acceso pueda crear o colaborar en un sitio web para exhibir colecciones y construir exposiciones digitales. Desde hace casi 2 años me uní al proyecto como editora de contenidos en español para iniciar así la traducción de los tutoriales existentes al español, contribuir a la creación de una comunidad de práctica de humanidades digitales en el mundo hispanoparlante e incentivar la colaboración de personas interesadas en la traducción, revisión y propuesta de nuevos tutoriales. Para darles algunos ejemplos de los contenidos de Programming Historian, tenemos una serie de 6 tutoriales sobre cartografía digital y sistemas de información geográfica. Una de las más recientes adiciones a esta serie, por ejemplo, es un tutorial sobre mapeo de redes utilizando JavaScript. El programa permite visualizar redes epistolares para analizar las conexiones transnacionales, en este ejemplo en particular, entre mujeres trabajando en el movimiento por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Tenemos además una serie de tutoriales sobre
análisis de redes, particularmente se llama extracción de datos y visualización de redes en fuentes históricas, que permite estructurar la información histórica en bases de datos, codificar para visualizar redes y conexiones entre personas en un determinado momento histórico y alrededor de temas específicos. Un poco como los análisis de redes que se están haciendo a partir de Twitter o de Facebook y de la conexión entre personas en redes, pero llevado a temas de carácter histórico. Para estas visualizaciones, en este tutorial en particular, donde se estructuran datos en las tablas y después se visualizan, se utiliza una herramienta que está en línea, que es de acceso abierto, que se llama Palladium, para mirar estas redes de personas y de conexiones en un momento histórico. Hay tutoriales también que utilizan el lenguaje de programación Python para aprender a manipular archivos de texto, descargar páginas web, reorganizar los contenidos en fragmentos de información útiles para el análisis y también para contar frecuencias de palabras, entre otros. Voy a concluir ahora hablando otra vez, retomando la idea del rol del historiador en la preservación del patrimonio cultural digital, que debe entenderse, creo yo, desde una perspectiva expansiva y crítica, donde los historiadores, en términos más generales, los humanistas, debemos cumplir un rol activo en las prácticas de preservación y curación digital, al igual que en la definición de instrumentos y metodologías de investigación en entornos digitales. En esas prácticas de curación digital incluimos la selección, preservación, mantenimiento, colección y archivo de recursos digitales que buscan añadir valor a los datos de la investigación digital. Dichos datos constituyen la materia prima para proyectos de investigación, pedagogía, divulgación en las humanidades digitales. Por esta razón, el manejo de la información en la era digital requiere de la generación de metadatos de calidad abiertas que se conecten entre sí y que puedan estructurarse teniendo en cuenta su potencial de reutilizarse para análisis computacionales y visualizaciones en sistemas de información geográfico, entre otros. La gestión de la información en formatos digitales debe imaginarse como una metodología de investigación que atañe a todas las disciplinas de las humanidades. Con eso termino mi reflexión, dejando la pregunta abierta de en qué espacios puede operar el humanista hoy en día, y pensar el rol de los humanistas en la era digital implica repensar las maneras como producimos y compartimos el conocimiento y cómo lo hacemos en espacios colaborativos, experimentales e interdisciplinarios. Muchas gracias. Acá les dejo también alguna información sobre donde estoy dando clases ahora mismo, que es en la Maestría de Humanidades Digitales de la Universidad de los Andes en Colombia.